día. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eso es envidia porque no tiene Ahora no se preocupen, porque aparentemente comienzo a hablar de mí, teniendo a un monumental creador como invitado. Comencé ensayando en 1963 con 15 años. 2 años después lo hice en la Escuela de Taller de Diseño de La Habana. En este periplo del inicio de mi formación, recuerdo a maestros de ambas escuelas que nunca se olvidan, como Vázquez, de Larra, Oliva, Leal, Gámez, Horacio Maggi, Wall Aparicio, pero el que llenaba el concepto que yo había idealizado de un verdadero maestro, como el ejemplo a seguir como estudiante, era más que ningún otro a Carmelo González, en la Escuela Taller de Diseño de La Habana. Carmelo enseñaba a pintar como maestro y además sus estudiantes lo sentían como un amigo, dominando los protocolos profesionales de la pedagogía como si los hubiera creado él mismo, porque tenía lo que pocos maestros actuales tienen, una extensa y magnífica obra con la que podría enseñar cómodamente si hubiera querido con solo proyectarla. Pues hoy tengo un tremendo privilegio. Tenemos de invitado en este espacio a la mejor obra creada entre Carmelo González y su esposa, Ana Rosa Gutiérrez, también una pintora de excelencia y la primera mujer grabadora de nuestro país. Señores, ante ustedes, este gran artista de la plástica que hace honor a su pedigrí, Carmelo González Gutiérrez, Carmelito para sus amigos, entre los que yo me tengo el honor de estar y para quien pido el más fuerte aplauso. Mi querido Carmelito, quiero que nos hagas un resumen a tu manera más libre, desde tu formación hasta este momento, donde gozas de ese prestigio nacional e internacional por tu experiencia y por tu extensa y excelente obra, como dicta nuestro concepto creativo que está ahí. El espacio cultural donde se añade esa especia desconocida que distingue al buen arte visual, y los instamos a que nos interrumpan cuando quieran con comentarios y preguntas. Carmelo, tienes la palabra, yo te estaré preguntando también, por supuesto. Buenos días a todos, muchas gracias por asistir, pero sobre todo ya no me quedan palabras para agradecer a Martel eso que es tan martiano de honra, porque si alguien ha honrado a su maestro desde que lo conozco ya hace unos años, es Jorge. Mi padre fue todo lo que él dice y mucho más. Fue un hombre que se creó de la nada porque fue abandonado por su padre español. Su madre no tuvo dinero para darle una educación, solo habían 2 hermanos y solamente pudo darle educación a uno de ellos, al mayor, Tito, mi tío, que estudió economía. Mi padre, para poder estudiar en Bellas Artes, cosa que mucha gente no sabe, tuvo que acudir a la estación de policía y pedir una carta de pobreza absoluta, o sea, lo que llamaban pobre de solemnidad. Entró a hacer las pruebas en la academia y las aprobó, pero por supuesto le hacían falta cosas materiales. Para eso se hizo amigo de los Bedeles, que le darían los pinceles, los colores y hasta los dibujos abandonados de cursos anteriores por los niños ricos. Y hizo todos los trabajos por detrás de los lienzos, por detrás de los papeles, para poder acabar el curso.
En aquel momento el curso duraba 6 años en la academia y había un premio al mejor alumno que se llamaba bolsa de viaje. Esa bolsa de viaje, para ganarla había que tener primer premio en cada una de las asignaturas durante 6 años. O sea, era casi imposible ganar ese premio. Está en el libro de la historia de San Alejandro, publicado por la señora de Fulgencio Batista. Está. Yo tengo una copia. Ahí se encuentra que entre los que ganaron esa bolsa de viaje está mi padre. Por eso todo lo que hablo siempre tengo un papel que lo demuestra. No me gusta decir mentiras. Como tampoco les diré que yo entré en San Alejandro con la anuencia y el bienestar y el orgullo de mi padre. No fue así. Yo me presenté a las pruebas de San Alejandro con 13 años y las aprobé en contra de los deseos de mi padre. Mi padre no quería que yo fuera artista de ninguna manera, porque sus muchísimos enemigos con él no podían, pero conmigo sí. Y él no quería que yo pagara sus culpas. ¿Qué pasó? Yo entré en San Alejandro y terminando el segundo año, mi padre se enteró que yo estaba en San Alejandro por casualidad. Algunos recordarán al Gallego Peláez, era mi profesor de dibujo, un grande del arte cubano, compañero de mi padre en los estudios, y se le había roto el coche y mi padre lo ayudó a llegar a San Alejandro. Le felicitó porque su hijo le iba muy bien en la escuela. Ya yo había ganado 2 concursos interalumnos de dibujo y pintura. Nunca olvidaré que ese sábado, como todos, yo iba a su estudio y me abrió la puerta y me dijo que el tarrúo era el último que se enterara. Me quedé pasmado, no sabía qué responder, y entonces me hace la historia, ¿no? Les hago toda esta historia para que entiendan lo que pasó a continuación. Yo entré muy joven a aprender un oficio. Mi padre se había cansado delante de mí de decir que pintar es algo mental, como decía Rafael. Hace falta tener ya un poco de madurez para poder entender. No es como en el deporte, no es como en la música. Pero yo quise empezar, lo llevaba adentro, pero también sabía la verdad del oficio. Lo había visto a él pintar desde niño. Inclusive mandó a hacer un caballete muy pequeño para mí, para que yo pintara al lado de él y lo dejara pintar. O sea, para otras personas que estudiaban, otros compañeros que estudiaban conmigo en San Alejandro era el no más, porque no había otra cosa mayor. Todavía no se había fundado la ENA, o se acababa de fundar, se fundó un poco, sí, se acababa de fundar, sí. Ya estaba fundada la ENA, pero llevaba muy poco tiempo. O sea, solamente existían esas 2 grandes escuelas. Pero yo, particularmente, sabía que mi padre me podía enseñar algo que en la escuela no me estaban enseñando. Y vi los cielos abiertos y se lo dije y le pedí que me enseñara. Desde entonces mi padre cada sábado empezó a enseñarme. O sea, yo soy graduado de San Alejandro, sí. Yo soy graduado de la Escuela Nacional de Diseño, sí. Fui allí alumno de él, igual que Martel, porque de la pintura no se puede vivir. Y me gusta el diseño, me gusta lo que hice, fui dibujante de cómic durante muchos años en la revista Cuba, en el departamento de historietas de prensa latina. Publiqué
muchas revistas, la revista Maripesca, la revista Cómico. Gané el primer premio de cómic internacional en la Bienal de Bijón, que aparece en el libro de Cecilio Avilés, lo pueden comprobar. ¿Cómo es la parte fotográfica, ya serie que tú haces también? ¿Cómo empezaste? Bueno, yo cuando empecé en la revista Cuba, yo acepté que primero trabajé de gratis. Yo trabajé 2 años sin sueldo en la revista Cuba para ser aprendiz de historietista. Ya yo tenía mi título de San Alejandro, pero yo no sabía hacer cómic. Había una diferencia muy importante entre el dibujo comercial y el dibujo artístico. Y cuando yo traté de aplicar lo que a mí me habían enseñado artísticamente en San Alejandro en el cómic, todo se empastelaba, todo, la plumilla era diferente, los detalles no. Además el lenguaje había que aprenderlo, había que aprender a hacer lo que llamaban la letra de palitos, porque los textos eran a mano, no eran impresos. Y todo eso cuesta tiempo. Para ello tuve también que aceptar ser el utility de la revista Cuba. Yo tenía que cargar la revista cuando salía de imprenta y llevarla a la revista Cuba y descargarla. Yo tenía que ir al departamento fotográfico y ponerme a las órdenes de ese departamento para hacer quimicales, de todo tipo de cosas. Y aprendí allí un poco a hacer fotografía, que me encantó. Y logré después hacer fotografías para el lírico, fotografías para carnavales, hice fotografía para el torneo Hemingway, y así he trabajado para un par de embajadas también haciendo cosas de fotografía, para algo de publicidad. O sea, he hecho fotografía gracias a que trabajé 2 años o más de gratis haciendo todo tipo de fotografía, además con los mejores fotógrafos, con Iván Caña, con Pirole, con gente muy grande que me ayudó y me enseñó muchas cosas. Pero no soy fotógrafo, o sea, yo sé de fotografía, yo sé de diseño, pero yo soy pintor. Quizás también soy historietista, eso no me lo podrá quitar nunca nadie. Lo que pasa es que lograr hacer historietas en el mundo moderno, donde ya nadie quiere leer, es muy difícil. Y se lo dice a alguien que lleva 22 años viviendo en el exterior, porque me casé con una artista española y hace 22 años resido en España. Allí hice algo que nunca pensé hacer, seguir los pasos de mi padre enseñando a dibujar y a pintar. Y durante 16 años tuve una escuela de dibujo y pintura, hasta que llegó el cómic. Y nada, sigo pintando y seguiré pintando con las botas puestas hasta el último día de mi vida. Vengo a mi patria porque, bueno, sigo siendo de aquí, tengo un permiso de residencia en el exterior, sigo siendo miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, tengo mi casa y sigo pintando. De hecho, ya en estos 40 días que llevo ya he terminado 3 cuadros, porque no dejo de pintar hasta de madrugada. ¿La exposición? Ah, bueno, mira, si no me lo recuerdo. Este año tuve, bueno, entre otras cosas, gracias a Martel también, Gracias a ti, por favor. que pude hacer una exposición en el taller de gráfica de La Habana, donde mi madre fue fundadora, y además hicieron hay una exposición colindante, o sea, al lado, sobre obra de mi madre, que está en los fondos del taller, y que es unas obras menos conocidas de ella. Pues allí he puesto una exposición de... Que orienta a tu mamá como es la primera grabadora cubana, mujer. Sí, mi padre fundó en los años 40
la Asociación de Grabadores de Cuba. Mi padre, con la bolsa de viaje aquella que ganó, fue a estudiar litografía a los Estados Unidos y de ahí se fue a México y estudió también grabado allí con los grandes. De ahí a París, etc. Entonces, al regreso, el deseo de mi padre como educador fue traspasar esos conocimientos que él tenía a otros y con sus propios materiales y sin costo alguno, o sea, sin ningún ánimo de lucro, en su propia casa creó la Asociación de Grabadores de Cuba y enseñó a grabar a muchas personas, muchos artistas que solamente habían conocido lo que se enseñaba en San Alejandro, pero enseñaba Caravia, que era silografía y un poco más. Y con mi padre se llegaron a hacer los primeros grabados murales de este país. Mi madre formó parte de ese grupo y uno de los logros de esta asociación, que no se comenta mucho, es que en aquel entonces los concursos que existían eran de pintura exclusivamente. Y mi padre logra que se incorpore el grabado a los concursos nacionales. Y al incorporarse el grabado a los concursos nacionales, mi madre logra ganar dos primeros premios, un primer premio y un segundo premio de grabado. Por lo tanto, al ser la primera mujer que participa en un momento en que la mujer estaba destinada a las labores de la casa, prácticamente, y las niñas ricas que pasaban por San Alejandro, la mayoría de ellas no continuó haciendo nada artístico, pues mi madre logra ganar un premio a nivel nacional en una clasificación que no existía antes. Por lo tanto, le guste a quien le guste, la primera mujer que lo hizo, por lo tanto es la primera mujer grabadora de Cuba. No hay más, no hay otro nombre. Si lo hay, yo a esta altura no lo he descubierto. Que después vinieron mucha gente más, sí, es verdad. Por supuesto, esa era la intención. Esa era la intención. Por fin mi padre logró que la Asociación de Grabadores tuviera un local, y lo tuvo en la calle Neptuno. Sí, lo tuvo mucho tiempo. Bueno, hasta que, como todo lo que empieza termina, pues terminó. Y siguió, gracias a Dios, el grabado en la plaza de la catedral, con el taller de grabado de la plaza, donde mi madre, que por supuesto había empezado a grabar, quiso seguir, y fue también en una de las primeras personas que inició el taller de la plaza de la catedral. O sea, por eso también es fundadora del taller de la plaza de la catedral. Pues yo tuve la alegría este año de compartir con ella, pues paré con pared, ¿no? Porque ella está dentro y yo estoy fuera, pero a la vez lo que traje o lo que pongo es un homenaje a mi padre. ¿Por qué? Porque lo que expongo es algo que él inventó o él descubrió. Mi padre era una persona que hizo muchas cosas, hasta escultura, y se pasaba la vida experimentando, y descubre por casualidad que con acetona 100% pura podía borrar partes de una foto. Entonces, al borrar, le daba vuelta a la foto, a veces la ponía de cabeza, que decía, bueno, pues esto puede ser el pelo, que es una vegetación, y si yo arriba de esto pues pinto, pues construyo algo. Y hizo una exposición así, con esa técnica, en la casa, en la galería de Carmelo González de la Casa de la Cultura de Plaza de la Revolución, en la calle Calzada, a una cuadra de su estudio. Tenía el estudio en Calzada y 8.
Pues yo recordé eso, o sea, nunca olvidé eso, igual que acá no olvidó sus clases del lavado por reserva y le ha sacado al lavado por reserva lo que yo creo que ni mi padre le sacó. Fíjate, él sacó la esencia a partir de ahí para que uno pudiera seguir. Y siempre fue eso, siempre fue maestro. Pero el problema es que no hay solamente maestros y buenos alumnos. Y entonces tú lo pudiste hacer. Bueno, yo en este caso lo que quise hacer es continuar, o sea, mantener el espíritu vivo de lo que él quiso hacer. Si otros quieren, pues seguir y investigando por ahí y hacer cosas mejores de las que yo pude hacer, pues felicidades. Pero además también él ha cogido de su padre las técnicas más difíciles, el óleo con capa, vaya, ese bueno. camisa 11 varas, pero de una magnitud bueno, en cada inmensa. Él va de tamaño monumental a cosas más pequeñas, pues como ahora, para poder traerla más fácil. Hay un sentido de la modernidad dentro de un artista que viene a ser un artista como del Renacimiento, que es capaz de hacer cualquier cosa. Bueno, pues él lo lleva a cuando es necesario. Aquí tenemos dos grabadoras importantes. Mira, en cuanto a ya la técnica que empleo, bueno, yo pinto al acrílico, principal. Voy a empezar la parte de la. Yo pinto al acrílico principalmente, como hizo mi padre cuando lo descubrió el óleo. El óleo lo utilizo en ocasiones para terminar el cuadro. Ahora, la manera de hacerlo. Mi padre utilizó una forma de pintar por veladuras de color. Él pintaba a los renacentistas. Él creaba una base de verdaccio. El verdaccio no es más que sí, puedes cambiarlo. Es preferible que tenga una. Espérate, que se está moviendo solo. Preferible que lo tenga agarrado o que camine solo. Que camine solo. Yo trabajo en series, en general. Ya que estamos ahí, yo trabajo en series. Estas series, por supuesto, tienen, por ejemplo, esta es una serie sobre clásicos, esa que vieron anteriormente, es una serie que yo llamo apropiaciones y trabajo sobre el cuadro o los cuadros de un artista y me lo apropio yo cambiando toda una serie de cosas, pero respetando que se reconozca, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, van a ver que esto también lo empezó mi padre, no se me ocurrió a mí. Mi padre empezó a hacer algunas obras así, a mí me encantaron y yo pues las hice a mi manera. Son apropiaciones, pero después, bueno, tengo, ¿ves? Esto es una apropiación también. Tengo algunas series, esto es otra apropiación. Trabajo pues todos los grandes, Rafael, Da Vinci, hasta el Bosco, Dalí, todos los he trabajado, hasta Frida Kahlo he hecho cosas. Todos los pintores de Europa, pero también he hecho, por ejemplo, esta es la serie Tendederas, esta es la serie Balanzas, Objetos flotantes, el heladero, el granizadero. Esta es de la serie, es como esta, Objetos flotantes también. Sí.
pasa es que he pintado mucho y muy rápido. Acabo de hacer este año una exposición de 45 pinturas y 17 esculturas en España. Eso fue monumental. Sí, fue bastante grande, bastante complicada de montar. Y esa cajita de chica yo no la recuerdo. Pues yo vi una foto en internet y me acordé y la dibujé. La dibujé. Esa misma, ese diseño. Es que es muy vieja y entonces me llamó la atención y digo, coño, la voy a dibujar. Tiene logo y todo, tiene su logo. El logotipo de las tiendas hindú. O sea que se quedaba la poco la gente lo vea. Buena. Todavía existe. Bueno, déjenme decirle, en general, la forma de hacer. Mi forma de hacer es como la de mi padre. Yo trabajo sobre una base de gris verdoso. Esto es de lo real maravilloso. Es otra de las series. Complicada. Sobre ese verde, que es un gris, yo hago todo el trabajo lineal con negro. Y después hago todas los grises. Estas son las fotos. Esta está en la exposición. Esta es la exposición. Que tenía dos nomás. Estas dos piezas son de la exposición. Son fotografías pintadas sobre ella. Entonces, si ven parte de... ¿Ves? Está mirado al revés, un paisaje mirado al revés. Aquí hay más obras de las que están en la exposición del taller. Estas tres. Esta también. Son tres nada más. Entonces, yo dejo una foto fija para dar la explicación. Un poco de cualquier otra, esa anterior si quieres. Esa. Miren, por ejemplo, ¿cómo está hecho eso? O sea, normalmente un pintor pues dibuja y empieza a pintar pues de oscuro a claro, de claro a oscuro, de medio tono poniendo más oscuridades máximas y más luces. Esos son las generales. Yo pinto como pintaba mi padre, por veladuras. Ese sistema en España se llama bajo pintura. Si buscas en la Academia San Fernando, ese sistema ya no se estudia en la universidad, no se estudia en ninguna parte. Se llama bajo pintura. Pero es el mismo nombre, es el mismo procedimiento. Yo creo un verde. Yo no pinto sobre el lienzo en blanco. Verde, blanco y negro se convierte en un gris verdoso. En Flandes se utilizaba el rojo de Venecia con blanco y negro, pero en Italia se utilizaba el verde de vejiga con blanco y negro, pero lo utilizaban tanto uno como otro de la misma manera. Es una forma de construir. Yo pongo primero líneas, después los grises. Cuando ese color negro ha secado, empiezo a hacer todo lo contrario con blanco puro, de zinc, no de plomo, de zinc, y pongo todas las cosas. Al terminar, al secar, se ha convertido el gris de verde más el gris que han dejado los grises hechos con negro, más los grises que han dejado algunos blancos que no han quedado puros tal cual. Sin embargo, los puntos de luz máximo están y los puntos de oscuridad máximo están. Y entonces empezamos por verlos de color a teñir. Lo que es rojo rojo, lo que es azul azul, lo que es verde verde y lo que así.
por capas. Una capa transparente, otra capa, hasta que llegamos al tono que queremos. Y entonces, para terminar, ya mezclamos ese color con más negro o con más blanco. O le ponemos los reflejos o las intenciones que tengamos según necesitemos para que el rojo se convierta en un rojo azuloso, ¿no? O llegando a violeta o violáceo, ¿no? O el verde que pongamos lo tocamos con un poquito más de amarillo en una zona porque queremos que eso resalte más, venga hacia nosotros. Entonces, por teoría de color, frío y cálido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una manera de hacer. Es complicado. Pero me sirvió en España. Me sirvió en España para enseñar. Porque evidentemente, como decía mi padre, el papel, el título de graduado de, no vale para nada. No vale para nada. Si no lo tienes aquí, resuelto. Y no se puede enseñar lo que no se sabe. Y no se puede enseñar bien lo que no se sabe bien. Entonces, yo llegué a una escuela, por casualidad, en España, donde habían expulsado al profesor. Y me proponen a mí sustituirlo en lo que queda expulso. Primero, por supuesto, pregunté, porque soy cubano, estoy acostumbrado a hablar nuestras normas, el manual del profesor, las normas de la clase, cuál es la pedagogía de la disposición, cómo vamos a diseminar el contenido y qué queremos conseguir. No había nada. Entonces, pues me dediqué a observar qué hacían los alumnos. El profesor había prohibido usar el negro. Fue lo primero que no entendí. Después había dicho que no se pintaba con aceite de linaza. No entendí cómo se puede pintar al óleo sin aceite de linaza. Es imposible. Y como eso, pues observé los resultados. Los resultados eran fatales. Bueno, pues vamos a cambiar esto. Cuando empecé a enseñar este sistema, les pareció largo, engorroso, complicado, pero empezaron alumnos a aprender. Empezaron a caminar por sí solos. Y entonces, al ver que unos caminaban, los otros trataron de caminar. Y los que se negaban a aprender, empezaron a esforzarse. Y como cada vez que había una pregunta de allá para acá, habían 3 respuestas de aquí para allá, una no 3, pues me mantuve pues tantos años dando clase, porque iba por uno. Y eso se lo debo a mi padre, como tantas otras. Porque él no tenía tiempo para enseñar esto en una escuela de pintura. No tenía tiempo. Creo que en el mundo, dentro de los pintores cubanos, habemos 2 pintores cubanos que pintamos así, vivos. Porque por supuesto, Luis Peñaperco ya solo así. Alberto Pausto así. Y hoy en día, en Estados Unidos, Omar Corrales Mora lo hace. Y yo me gustaría que no se perdiera. No sé qué pasa. Pero como no es algo novedoso, no es algo de moda, no es algo fácil además, pues no sé qué pasará.
yo por lo menos hasta el último día que me quede aliento voy a seguir utilizándolo y estaré siempre dispuesto a enseñar a quien me lo pida a aprender. Pues creo que Pregunta, señores, vamos si alguien quiere preguntarme algo, yo con mucho gusto le Es que te voy a decir algo, Carmelito, ha sido una persona tan interesante que has tenido todo el mundo así. Porque todas las explicaciones que hay hecho que ha sido tan interesante. Gracias. Sí, hay una sola cosa que me doy cuenta de que no he hablado. Tengo que hablarla. Tengo que hablarla porque no puede faltar. Porque mi padre fue fundador de la Asociación de Grabadores de Cuba, mi padre también, y yo no he hablado de mi trabajo. Claro que sí, eso te iba a decir. Yo estaba dejándolo para final. Yo no he hablado de eso y realmente también soy grabador. Aunque no grabo. O últimamente no he grabado. Yo ingresé en el ISA y lo terminé, soy de la generación de graduados de como Zaida del Río, así algunos más que están regados por el mundo. Tuve el honor, y por eso no se lo podía olvidar, de que mi padre fuera mi tutor en mi tesis de grado. La hice en la casa de la obra, la exposición la hice en la casa de la obra Pía, y mi tesis de grado fue que me dieron a escoger entre una exposición de grabado como tal y cosas así, y yo en ese momento era el diseñador de la empresa Ediciones Cubanas, que hacía la publicidad y la promoción de todos los libros, las revistas y los periódicos de Cuba. Entonces, pues, cosa que me encanta, pues decidí ilustrar un cuento de Cortázar, Axolotl. Además, como han visto en mi pintura, yo soy un pintor simbolista como mi padre, pero que por su diseño de la estructura de símbolo hago surrealismo. O sea, las dos cosas están ligadas, pero mi intención es el símbolo. ¿Por qué? Porque me interesa más transmitir una idea que crear una belleza. El hedonismo para mí es secundario. A mí lo que me interesa es transmitir una idea que puede tener muchas variantes. Lo comprendí en mi primera exposición personal en 12 y 23. Inauguré mi primera exposición con 20 y tantos años, y al tercer día me aparezco allí y veo un grupo tan grande como ustedes alrededor de una obra mía, y había una persona explicando la obra. Me acerqué, la galerista me ve y me dice: no digas nada, me acerco, hay un hombre vestido de trabajo explicando mi obra, pero explicándola detalladamente. Me quedé comprendido, además era muy joven, pero mi orgullo y mi inexperiencia al terminar aquel señor, porque su explicación tenía sentido, pero no era mi idea, le dije: mire, por favor, ¿no será que por casualidad este pintor haya querido decir con esto y esto y esto y esto, porque lo puso aquí por tal cosa y esto representa esto, y le di mi explicación? Aquel hombre me oyó, miró mi cuadro, me miró a mí y me dijo: ah, ustedes no saben nada. Y eso me enseñó que mientras él lograra ver en mi obra una idea, yo había ganado, yo lo había hecho bien, aunque no fuera exactamente mi idea, era válida, y por lo tanto había comunicación. Y una de las grandes propiedades del arte
es la comunicación. Si no hay comunicación, no hay arte. Entonces, pues eso lo aprendí. Yo hice el cuento Axolot. Mi padre le pedí que fuera mi tutor. Lo hice en el taller de mi padre porque era totalmente calcografía, pero yo quería sacarle el jugo a la naranja, hacer lo que nadie podía hacer en otro lugar, ni en el taller de gráfica de La Habana, ni en el Copón Divino. Aprender con mi padre directamente, en una sola plancha, toda una serie de técnicas juntas. O sea, yo hice manera negra, yo hice agua tinta, yo hice buril, yo hice punta seca, yo hice como 6 o 7 técnicas juntas en cada plancha. ¿Para qué? Para que mi padre, que tenía todas las herramientas y tenía todos los materiales y un enorme espacio y un gran tórculo, pues aprender en 6 meses lo que no me pudo enseñar en 5 años de liceo. Hice también cada letra capital en forma del animalito del axolotl, porque además cada una de las páginas se puso, tuve que mandarlo a hacer a una imprenta, el texto representativo en el libro del cuento, pero con una letra capital grabada en párrafo francés, ¿no? La pieza tenía su grabado. Eso quizás fue lo último que mi padre pudo enseñar. Después hice algunas litografías en el taller de grabado, por supuesto. En España me compré un tórculo y terminé vendiéndolo. Porque el papel allí venderlo es muy difícil. Ahora el papel y la obra en papel hecha por un sudaca. Sí, los cubanos somos sudacas, sudamericanos. Él no entiende que no somos isleños, que no somos caribeños, no, eso es lo mismo, somos sudacas. Uno más, un inmigrante más. Desgraciadamente es la realidad. Triste, pero es la realidad. ¿Te das cuenta? Aunque te pases 40 años allí, seas ciudadano español y todo lo que tú quieras, pero tú no eres ley. Tú no naciste allí. Primero ellos y después los demás. Gracias. ¿Comprende? Entonces yo, para no perder mi tiempo, pues preferí pintar, porque pinto lo que ellos no pueden hacer. ¿Te das cuenta? Yo pinto 3 cuadros en una semana. Ellos se demoran 3 meses en pintar un cuadro que no llega a la chancleta de uno de los mismos. ¿Comprende? O sea, en estos momentos, señores, no quiero que me interpreten mal, pero no hay en las 7 Islas Canarias un pintor más de más categoría que yo. No existe. Perdónenme, pero es la realidad. Y tienen buenos pintores. Lo tienen. Más encumbrados a partir del mismo sistema del paternalismo, de la amistad, de toda una serie de cosas, de intereses comerciales que en realidad de la realidad del talento. Es así. También en la formación. Mi esposa, y se lo digo, yo digo la verdad y soy muy sincero, mi esposa es graduada de la Universidad de Bellas Artes de Tenerife, donde yo vivo. Y yo he tenido que enseñarle del pie a pa a mi esposa a pintar. Y ella misma reconoce que los estudios allí no llegan a las chancletas de los estudios que nosotros tenemos aquí. Es así. Pero además, algo más triste, después
¿verdad? Una tarde yo estaba en mi escuela, 8 de la noche, dando clases, y sube la escalera un señor. Me dice, no puedo resistirme al olor a Luli. Es que yo también soy pintor, que se yo no sé cuándo. Bueno, ahora estoy de visita, porque soy tinerfeño, pero ya vivo en la península. Y ese hombre me ha contado que estuvo 2 años estudiando en Bellas Artes en las Islas Canarias, y cuando se tuvo que trasladar por razones personales de trabajo, etcétera, etcétera, a Madrid, en Madrid no le aceptaron los 2 años de la escuela de Canarias. Tuvo que empezar el primer año en la B. Pero también quiere decir lo bajo que son los estudios. Desgraciadamente es la realidad. Pero si usted escoge a este profesor, no porque sea una persona talentosa que pueda enseñar lo que sabe, sino lo coge porque es mi primo, o porque es el hijo de, o porque es el hijado de, o es de la familia de los Pérez, no sé cuánto, que el alcalde es. Entonces así no. Yo no entiendo, por ejemplo, yo soy martiano, así, soy martiano desde un niño. Amo su obra y a él. Lo he pintado yo no sé ni cuántas veces. Yo no entiendo como en mi isla. Bueno, yo digo mi isla porque vivo hace 22 años en ella. En Tenerife le han desvelado 2 bustos a su madre, pero a él no. Entonces yo no entiendo. Doña Leonor, mi respeto, pero ¿qué hizo Leonor al lado de su hijo? Nacer ahí. ¿Qué? Es la madre de la niña. Claro, porque es tinerfeña, y sencillamente por el hecho de haber nacido ya merece un gusto. Así es. Pero además no se dice madre de. Es ella. Como si ella hubiera hecho Es que no lo entiendo. No me cabe en la cabeza. Como tampoco entendí llegar a la primera puerta donde toqué la gran galería, cogí por el periódico las grandes galerías, fui a la primera galería, mi bulto enorme de obra y de currículum, con periódicos, con entrevistas en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Austria. Me dice el hombre, no me enseña nada. ¿Qué pasa? Me dice, ¿usted tiene apellido extranjero o español? Y yo, no, yo soy González Gutiérrez. Me dice, no, yo trabajo con apellido extranjero. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver el extranjero con la calidad, con mi obra, con mi trabajo? Entonces mi trabajo no vale nada. Ahora yo sencillamente voy a un congreso, me cambio el nombre y ya está. Y dejo ser el hijo de Carmelo para entrar en una galería a formar parte del elenco. Yo creo que no vale la pena hacer eso. Quiero preguntar, ¿cómo crees tú que está el negocio del arte internacional? Y si la pandemia, ¿crees tú que ha mermado o ha modificado o ha incrementado el concepto de comprar arte? Bueno, mira, la pandemia lo ha desbaratado todo. Todo ha cambiado. Antes y después de la pandemia, creo que ya eso de hablar antes del siglo tal y después del siglo mayor de eso, no, ahora es pandemia. Pandemia antes y pandemia después. El arte. El arte lleva más de 30 años muriéndose. Así es. Muriéndose. En todo sentido, porque ya en el 99, cuando yo fui a Barcelona, los galeristas se quejaban de que la primera galería importante que tuvieron en la Rambla de las Flores era la primera galería donde puso Picasso. Y había que ver. Estaba muy preocupado. Yo fui un año después y ya habían 5 o 6 galerías cerradas. En Madrid me encontré una buena parte de las galerías ya habían
Por otra parte, el arte se convirtió en un problema político. ¿Por qué político? Porque para ser igual que aquel tenemos que estar a la moda, hacer lo mismo que hacer aquel. También es el arte, no podemos quedar atrás. Y yo me pregunto, si el arte es libertad, que lo es. No hay cosa que imponga más la libertad que el arte. El arte y la libertad es lo mismo, la libertad de crear. Pero hasta ahora siempre han habido unos patrones para juzgar esa creación artística. Con el tiempo esos patrones se fueron abriendo, se fueron cambiando, y llega un momento en que se convierte en un laberinto, porque la repetición es tal que se convierte en el apartheid de lo viejo. Entonces, si a los jóvenes lo viejo no les interesa aprenderlo, entonces estos jóvenes van a perder el oficio. Entonces estamos en decadencia, no estamos en ascenso. Si cada vez hace falta menos para crear, yo les digo ahora mismo, yo no necesito más, aquí lo hago con lo que hay aquí, una instalación, ya. Ustedes salen y yo le hago en 10 minutos la instalación aquí, yo. Por eso soy artista. Yo viajé con un artista de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque había, en mi segundo viaje en el Mission Cultural Center, me piden que yo haga, que quieren hacer un intercambio cultural con Cuba. Digo, perfecto, yo a través de la unidad lo organizo. Entonces yo vengo y venía, ya ellos me piden un nombre. Y yo vengo, represento la unidad, quieren a esta persona. Yo debo participar también y faltan 2 personas más. Pues bueno, un artista que estaba allá, un escultor, me dice, llama por teléfono desde allá, estaba en Los Ángeles, me llama, me dice, ¿podrías trabajar a mi mujer? Yo la conocía también, a ceramista. Y bueno, si la dejan, pero es que ella no es miembro de la unidad. Bueno, pero es tu mujer, tú eres miembro de la unidad. Pues bueno, la sacamos, para no cansarle la historia. Cuando llegamos a la exposición, que todos sabían que iban a exponer, no llevaban obra. Ellos 2 no llevaban obra, ni el que estaba allá en Los Ángeles, ni ella. Pues para allá cargaban cosas, pero de obra no. Digo, bueno, ¿y ahora qué hago yo? Porque esta es la cara que se va a enfrentar a los americanos aquí. No te preocupes, hacemos una instalación. Declarante obra de arte. No, ellos formaron 4 cosas se enteraron en la basura, no sé cuánto, no sé qué, un spray, pim pam pam pam, en el piso está pim pam. Ya está. Me gustó. Lo digo. Lo recuerdo. Para mí fue un recuerdo. ¿Por qué? Porque no era la imagen de mi país que lo veía. ¿Por qué? Porque somos en el Caribe, yo creo que aún muy fuertes en las artes plásticas. Muy fuertes, muy grandes. ¿Por qué tenemos que dar ese tipo de imágenes? ¿Por qué? Si podemos encontrarle al mundo que somos mejores. Ya yo había estado en el instituto de San Francisco, en San Francisco Valley Instituto. Señores, estoy hablando de la institución más vieja que tienen los Estados Unidos en arte, donde está el mural de Diego Rivera, porque él estuvo ahí con Frida. No estoy hablando de la casa Juanito de los Palotes. Estamos hablando de una institución que vale 15.000 euros. Estudiar un año, si te aceptan, sin hacer prueba de ingreso.
El director decide si tú entras con los 15.000 puestos aquí en la mesa o no. Yo entro a una aula de dibujo enorme, circular. Hay también una peana, un lugar para un podio donde hay una señora desnuda, una modelo redonda, para que la vieran todos los alumnos de todas partes. La señora también estaba muy redonda, ellos tenían buen gusto, gracias a Dios. Pero a mí me preocupó mucho, me alarmó mucho una cosa. Del techo, exactamente arriba de aquella mujer, habían dos marcos enormes, te estoy hablando, marcos rococó de 15 centímetros de grosor, enormes, puestos en ángulo, colgando desde arriba. Yo primero digo, si se cae un marco de esto, la mata, porque aquellos marcos eran enormes, huesos. Entonces, el profesor Tony Labat, de origen cubano, fue con la Peter Pan para allá, muy buena persona, un gran dibujante, era profesor de pintura ahí, me empezó a enseñar a la escuela, me enseña a hacer dibujo. Y yo empiezo a pasar por detrás de todos los alumnos. Solamente 2 alumnos estaban dibujando el cuerpo femenino. Todos los demás estaban dibujando. Yo no entiendo que no pueden pagar $15.000 al año para no aprender. Y tienen la libertad de dibujar lo que quieran, pero tienen la libertad también el profesor de decir, mira, por favor, ¿no? Indicar el camino. Creo que ese es también el motivo de ser un educador. Preparar al alumno para el mañana, preparar al alumno para que cuando esté solo pueda hacer cualquier cosa. Y eso es lo que nos estaba pasando así. En general la escuela era así. El negocio está en los mediocres. Los clientes están en los mediocres. O sea, tener talento ya pones en jaque a la mayoría y siempre la pones en jaque y ya tú eres un compromiso diferente. Eso ocurre en todas las manifestaciones, desde el arte más puro hasta las artes marciales o especialidades del conocimiento muy especial. Bueno, en inglés se ha creado una overqualified. Tú no lo lamentamos, no podemos aceptarlo porque usted sabe demasiado. Aunque quieras, aunque ganes menos, porque ya tú pones en jaque a los 2 mediocres que están haciendo billetes gordos ya ahí, antes que tú llegaras, tú me lo pones en jaque y los tipos van a estar y van a producir menos que tú por tu... No. Mira, por ejemplo, en los concursos de España, yo gané un primer premio de pintura, ¿por qué no podían hacerlo otro? Así, se los digo sinceramente, pero lo voy a explicar por qué. No porque mi pintura fuera la mejor, no, porque mi pintura era la más actual, era tan actual que era imposible negarme el premio, porque acababa de explotar la bomba en el tren de Atocha y yo lo pinté. Y eso fue lo que presenté al concurso. Y fue tan impactante que alguien primero se hubiera atrevido a hacerlo, lo hubiera hecho bien y lo hubiera hecho en el momento preciso. Y entonces, aquel cuadro era como decir, no jodí. Al cubanito le tocaron los 5.000 euros y hay que darle los 5.000 euros y punto, se acabó la historia. Y después tiene como premio hacer una exposición, que la exposición fue tan impactante porque ahí nadie había hecho una exposición así, que a los 2 meses me llaman y me dicen, mira,
me falló la exposición que tenía, no podía venir a hacer otra. Y entonces hice la mitad mía y la mitad de mi esposa, para que ella pusiera también, que es una gran artista. Pero presenté en otros concursos y en uno me aceptaron 2 cuadros enormes, uno dedicado a Martí, además, versos sencillos se llama. Cuadros de 2 metros por Pero metro. la letra del código de barra. Y entonces fuera, porque era un lugar muy grande, patrocinado por la Caja de Canarias, un gran banco, entonces fuera se dan los premios, un gran podio, habla el jefe del jurado, con los otros 2, y entonces suben los premiados, que eran 3, se dio un cuarto premio, que era un premio especial, que no estaba dentro de eso, pero que se lo inventaron. 4 premios, perfecto. Bueno, ahora nos mandan a pasar. Perdón, a ver cómo yo apago esto. Tengo una fiesta, ¿no? Bueno, ya, no olviden eso para acá. Ya lo de fondo, Bueno, el caso es que se me ocurre tener un recuerdo. Y le doy la cámara a mi esposa y le digo, mira, con esta copa de vino, me tiran una foto entre mis 2 cuadros. Yo quiero tener esto de recuerdo. Y ella mira, se acabó mi vida. Se acabó mi vida. Porque si ahí no habían 100 personas, no había uno. Pues aquellas 100 personas vinieron hacia mí, casi corriendo a darme la mano y a felicitarme. Porque ya se había abierto, habían quitado el cordón rojo, la cinta roja, y entonces pasaron, vieron toda la exposición, y como todo lo demás era pequeñito, y aquellos cuadros eran obvios, pues, ¡felicidades, maestro! Y digo, no, yo, ¡felicidades! Que no, viene un enorme hombre, americano, norteamericano, enorme, era un gigante, la mano así. Congratulations, only you can do it. Best for me. Me quedé así. Yo no soy. Y entonces el premio está. Y cuando hago así, veo que al final están los premiados y los premiadores. Al final averigué que eran maestros y alumnos. O sea, la costumbre es que los profesores de la universidad premien a sus alumnos, porque eso les da currículum a ellos. Porque yo soy el profesor que ha tenido exitosos resultados con grandes nombres de la cultura, del arte. ¿Comprendes? Pues eso me gustó. No pude, porque por ejemplo en Canarias yo no participo en concursos porque me cansé de participar. Cada vez que mandaba una hora me la devolvían sellada, ni la abrían para verla. Hace mis años, por eso. Ya está, porque recordaron mi nombre. ¿Quién fue el de los 2 cuadros? Este fulano de tal. Ah, el cubano, sí, también. Cada vez que mande, me pintó un cuadro de 3 metros para la Bienal. Le pinté, él decía un código de barra, le pinté un código de barra debajo, que la que recibe el cuadro me dice, mire, por favor, no se vaya, que se le ha quedado aquí pegado un código de barra al cuadro. Le digo, no está pegado, es que está pintado. Digo, ¿cómo que está pintado? Eso, está pintado. Buscó una lupa. ¿Usted pintó eso? Le digo, sí, eso está pintado. ¿Y qué es lo que hay atrás? Le digo, no, todos son circuitos impresos de computación, de fondos, todo el fondo son circuitos impresos. Existen, esto es un circuito y le empecé a explicar y se quedaba así, no entendía. Pues me lo rechazaron también. Bueno. Y el premio no fue más que una bañera en forma de alambres así, que lo soldaron los alambres, quitaron la bañera, la usaron de molde, ¿no?
y con el spray lo pintaron de blanco y después con grapa lo pegaron en un pedazo de madera en la pared así. Primer premio. Se acabó la historia. Se acabó la historia. Entonces, bienales, cosas así, han hecho un centro, lo que se llama campo, un centro cultural importante, un museo. Campo. Una filosofía de el caso es que en internet busca y bueno, tiene sala de exposición a la cual tú puedes solicitar. Me cansé de solicitar. Me cansé. Para mí no es sala. Sin embargo, mandé un alumno a solicitar y se la dieron. premio del talento. Se la dieron, me dieron un alumno que es mi alumno, pero hace paisajitos comerciales. No ha llegado a hacer más. O sea, los copias de fotos no es arte. Pero es triste. Pues bueno, espero no haberlo apabullado demasiado con tantas historias, la mayoría tristes. Bueno, no, triste porque estás tú aquí y hemos recordado a tu papá y a tu mamá, que siempre hay que, es inevitable caer porque tú brillas con luz propia, pero yo sé que tú también disfrutas hablar de ello. Por supuesto. Por supuesto, pero uno se pone en tu lugar y dice, qué familia, Es que si lo que me ha llegado a mí ha sido... sin ellos dos no hubiera podido, aunque mi padre hubiera querido que hubiera sido músico. ¿Te gusta mucho la música? Me gusta mucho la música. Yo hice aquí en el año 73 la primera exposición de diseño gráfico que se hizo en la galería de Galeano y Corte. Y esa galería fui a ver a la presidenta, fui a ver a la presidenta de Cultura Provincial en aquel momento y era Ana Rosa Gutiérrez, que yo no la conocía para nada, y le planteé algo que no había existido, hacer una exposición de diseño puro, que yo era diseñador aparte, que estaba ya en el taller de grabado, hacía litografía. Entonces era una exposición muy extraña en aquel momento porque era pura pieza de gráfica, de publicidad y propaganda, y litografías totalmente con lo que empecé siempre a hacer y sigo haciendo, que son las manos que toman una connotación amorosa, erótica, las manos humanas, ¿no? Y aquella señora que siempre hemos padecido de la piña y la cosa, que si tú no eres fulanito de que da los carteles a hacer el diseño en el ICAI, o pide, ¿no? Entonces, siempre padecemos eso, esta cosa provinciana eterna nuestra. Pues yo no conocía a nadie, aquella señora era tu mamá, y me ha atendido como si me conociera toda la vida, y aquella cosa tan nueva para una mujer ya de otra generación se entusiasmó. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué el diseño también? Oye, yo me quedé frío que me dio la posibilidad de hacer esa exposición allí en esa galería, que era muy importante en aquel momento. E incluso se apareció sin decirme nada a decir las palabras hablando, haciendo hincapié como este joven se había dado cuenta que no se exhibía una pieza de puro arte como es nuestra profesión. Y en fin, todo eso hasta ahí, fíjate, y yo cuando aquello, yo casi te juro que yo no sabía que era la esposa de Carmelo. Fíjate que ni siquiera en el colegio, que yo era fui alumno de Carmelo, nada de eso. Y aquella mujer abiertamente, y ahora tú imagínate tú para empatarte con una gente de esa, es difícil y es toda una dificultad y una cosa tremenda. Entonces quiero seguir con esto de esta manera tan especial,
esta es nuestra primera presentación, la segunda, Carmelo, pintor, grabador. No sé si tú alcanzaste a ver esto desde ahí, con otras profesiones que tú has manejado perfectamente también. Y ahora este es el final nuestro, que hoy no sé que no va a ser como ella lo quisiera. Nuestra Silita Santana, para que pido un gran aplauso también. Porque lo vamos juntos no quiere decir que no la presente con todo el respeto. Buenas tardes, como se darán cuenta de mi aura. Y a veces a mí me llena de orgullo, pero también me da una pena. No, yo, bueno, ante todo quería, Carmelito, tú eres una persona subyugadora, nos has tenido todo el tiempo atento a todo lo que has dicho, porque eres un excelente comunicador, un buen comunicador, y de verdad que ha sido muy interesante todo lo que has dicho y muy agradable también, y sobre todo conocer parte de tu trabajo y decirte también que la esposa de Carmelito es una excelente también artista y también es fotógrafa, es una buena fotógrafa, y no sé si esa fotografía te la hizo ella, la foto que tú tienes, puede ser. Porque ella es una excelente fotógrafa. Y es una pena que no haya venido, que no haya estado con nosotros, que ella hubiera disfrutado también muchísimo este día. A ver, yo he pasado, la COVID la pasé el año pasado, que estuve fatal, pero ahora en estos días he pasado una gripe bastante fuerte, con mucho estornudo, con mucha disfonía, y todavía sigo con disfonía, por eso musicalmente no les voy a hacer nada. Pero quería hablarles de una persona que yo aprecio muchísimo. Ella no sabe cuánto yo la aprecio, que es una mujer que es maravillosa, que es Olga Navarro. Olga Navarro es una excelente compositora, es una excelente poetisa, poeta, hace unos poemas que a mí me gustan muchísimo. Y el otro día, el día 3 de diciembre, estuvo cumpliendo 94 años. Y está bien, exacta como es ella, alegre, está quizás un poco repetitiva, pero para los 24 años para mí está fabulosa. Y conversamos muchísimo y le dije, voy a hacer una actividad este martes, el día 6, pero no sé si puede hacer algo. Y ella, no importa, da el poema que tú haces. Yo hago un poema de ella, que ya se lo he dicho en otra oportunidad, que se llama Nuestra Música Cubana, que a ella le gusta mucho como me queda, porque dice que yo lo hago muy coloquial, que lo hace muy cubana, que no sé qué. Ella, si yo le ensalzo a ella, ella me ensalza más todavía. Y entonces, pero bueno, es una persona que yo aprecio, y desde aquí le estoy mandando felicidades a Olga Navarro, que es una mujer que ya la conocerás, te va a encantar. Y este poema se llama Nuestra Música Cubana, que ella hizo a propósito de todo el boom de los años 90 que existió de la música salsa, que si la música es salsa, que si es son, que si es guaracha, que si es cubana, que si es puertorriqueña, y es música cubana. La salsa no es más que nuestro baile casino, nuestro son, es música cubana. Y entonces ella le hace este poema que se llama así, Nuestra Música Cubana, y dice: ritmo loco de cintura, todo lleno de emoción. Ritmo que es la sabrosura, hecho carne y vibración. Ritmo que una mano negra con cajón, música dio en un solar de La Habana, dando vivas a Changó. Ritmo que ha sido ensartado en un collar de pasión, que tiene cuentas de azúcar, que tiene cuentas de ron, con chacachá de putanas, con humedad de pregón, con aroma de tabaco y broche de rebelión. Ritmo de esta Cuba nuestra, que al mundo la vuelta dio, que sacuda a las señoras de zapatos de charol, que despeina a la mulata, saca de quicio al señor y arrastra a las multitudes en abrazo de calor. Nuestra música cubana que da roncha y picazón, con ritmo condimentado que tiene salsa y sabor, porque salsa es el sofrito picante del chilindrón, salsa es el mojo con naranja y el ajo del quimbombó, salsa fue aquel aliñado que mi abuela preparó en las lomas de Santiago cuando la rumba nació, el que más tarde mi madre a mí solita me dio, cuando vio la luz la conga, la guaracha y este son, sobrino de la Columbia.
pariente del guaguancó, primo carnal del bolero y medio hermano del danzón. Si a los nombres que me ha dado mi voz siempre respondió, si quiere llamarme salsa no voy a enfadarme yo, porque sé que soy salsosa cual mi madre me parió, pero no quiero que niegues, dile a todos que yo soy, que aunque me cambie la ropa y destiñe mi color, soy cubana, tú lo sabes, aquí la salsa soy yo. Y parece que no me va. Muchísimo no poder hacer otra cosa, porque en realidad no puedo, para hacer un ridículo siempre hay tiempo, y también me quiero cuidar un poco porque para el día 21 de diciembre me invitaron a hacer un mediodía en TV y quiero cuidarme para todo, para poder estar a tono para ese día, cuidarme la voz, tomar cocimiento, hablar poco, para estar ese día, que espero que vean el programa y después me dicen si me gustó o no. Nada, muchísimas gracias. Espérate, otra cosa. Yo estoy en conversaciones con Edito. Ahora, pues no te lo había dicho porque esa conversación la tuvimos hace un ratito. Estoy en conversación con Edito porque yo tengo un espacio cultural hace 12 años en el Museo de México, en La Habana Vieja. Y entonces voy a ver cómo podemos trasladarlo hasta acá, las condiciones que la biblioteca me pueda proporcionar para hacer este espacio en cualquier lugar, o allá afuera, o aquí adentro, o aquí mismo, donde Edito estime conveniente. Así que ya lo saben, esta calidad. Hay gente que ha estado en ese. Sí, como no, hay personas aquí que han estado en este espacio, que es un espacio muy agradecido, y yo sé, y la señora también, muy agradecido, y también Yané, muy agradecido, y un espacio muy agradable, que a la gente le gusta mucho. Pero tenemos también una cuña que yo creé para, como que llevo a un artista visual siempre, y se ve mucho más pequeño texto, 15 minutos, y se enseña la obra y se habla un poco. él es mi jevito, si no está en el hotel. Entonces, bueno, hablando con eso, pues quiero, a ver, yo estoy en estos momentos, estoy de vicepresidenta de mi Asociación de Artistas Escénicos de la UNIAC, y quería hacer, ¿cómo se llama?, involucrar a las 5 asociaciones para ver cómo puedo ensartar todo eso, engarzar todo eso, para hacer un espectáculo que sea menos simpático, agradable e instructivo, sobre todo, que es lo que más me gusta. Y entonces quiero ver cómo puedo hacerlo todo, porque en la UNIAC no hubiera querido hacerlo, pero no se puede porque no hay condiciones todavía para crearlo, y porque, no sé, me gusta más la biblioteca. Señores, quería también, gracias a que tú recuerdas eso, yo recuerdo que tenemos en este espacio tenemos, en la biblioteca tenemos 2 espacios culturales, diseño gourmet, y el otro que se llama portfolio, que va a suceder, no puedes, esto ocurre los primeros martes de cada mes, pero esto es una excepción porque y el otro que viene ahora el día 20, porque viene un diseñador que está fuera de Cuba, de mi generación, muy importante, Andrés Hernández, y entonces lo traigo a portfolio, que el portfolio quizás tenga un énfasis en diseñadores de la UNIAC, diseñadores puros, que no tengan otra especialidad. Y entonces, bueno, el día 20 va a suceder lo mismo, a la misma hora acá. Y a partir del mes que viene ya tomamos los primeros martes de cada mes, a la misma hora. Muchísimas gracias por la presencia de ustedes. ¿La pasaron bien? Bueno, muy instructivo. muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a Martel, a Melo. La Biblioteca Nacional va a hacer un pequeño obsequio de algunas de las publicaciones nuestras a Carmelo para que tenga un recuerdo de su estancia aquí en la Biblioteca Nacional. Es la revista de la Biblioteca Nacional que tiene, sí, donde sea. Entonces, algunos números ahí. Sí, entonces los invitamos a acercarse al sitio nuestro www.bnjm.cu para enterarse de las actividades. En la Biblioteca Nacional tiene disímiles actividades de todo tipo, y si les interesa alguna, bueno, se pueden acercar en la misma página nuestra, que se divulga la programación mensual de la actividad. Por el cultural.